Hola, hola, ¿qué tal familia? Bienvenidos una vez más a su canal Chosen Podcast, a un nuevo episodio lleno de mucho amor, de mucha felicidad y de mucho aprendizaje. Espero que en este momento estés receptivo a esa información que vamos a dar, porque así como viste en el título de este video, vamos a hablar sobre la preocupación. Este va a ser nuestro tema principal. Sin embargo, de él van a sobresalir temas como los límites y la corrección, que lo vamos a ir viendo más adelante. La importancia de establecer límites, la importancia de saber corregir, ¿sí? Entonces, quiero que todos estén ahí súper receptivos, eh, súper dispuestos a recibir esta información de muchísimo valor. Y vamos a empezar de una vez. Cuando busqué la definición de preocupación, se redujo a, a una emoción frecuente que surge cuando sentimos dudas sobre el futuro. Cuando yo leí esta pequeña frase que definía la preocupación, de una la palabra que se me vino a la mente como para reducir ese mensaje fue el control. Y es que nosotros estamos acostumbrados a tener el control de todo, o bueno, eso es lo que nosotros queremos tener, es lo que nosotros queremos mostrar y queremos sentirnos que estamos en control todo el tiempo, tanto de nosotros como de las demás personas. Pero generalmente, más que todo sobre las demás personas, porque siempre queremos tener el control y el dominio de todo lo que nos rodea, de todas las situaciones, de todas las circunstancias y de todos los problemas que nos rodean. Y eso es un gran problema, porque cuando yo leí este mensaje, qué significaba la preocupación, y se me vino a la mente el control, ahí me di cuenta que hay una gran relevancia en esta palabra. ¿Por qué? Porque del control sobresalen estas tres cosas que son o sea, unas cosas que yo dije, wow, porque son temas que ya hemos tocado, son temas que de cualquier tema que hablemos siempre van a estar esas palabras. Y es que cuando no tenemos control, nos frustramos, nos impacientamos y llega la ansiedad. Ay, iniciamos fuerte este mensaje, iniciamos aquí, mejor dicho, tirando avioncitos de papel de una a la yugular. Y es que así es, porque cuando nosotros no tenemos el control de algo, nosotros nos sentimos frustrados, nos sentimos enojados con nosotros mismos, como que por qué no podemos controlar esta situación, esta persona, este momento. Vivimos siempre queriendo tener el control de todo y de todos. Y por eso nos impacientamos, porque empezamos a darnos cuenta de que eso no es posible, de que nosotros no nos controlamos ni nosotros mismos para venir a controlar a alguien más. Y es que así es, porque si tú no estás bien contigo mismo, y esto ya lo hemos hablado en los anteriores episodios, y es que si tú no estás bien contigo mismo, si tú no tienes el control mental, no tienes un control emocional, no tienes inteligencia emocional, obviamente te va a costar muchísimo entender que nosotros no controlamos lo que nos pasa, ¿sí? Y recuerden que no es lo que nos pasa, sino cómo reaccionamos a lo que nos pasa, ¿sí? Lo mismo cuando uno trabaja, no es cuánto tú te ganas, sino cómo tú te estás ganando ese dinero. ¿Sí me hago entender? Entonces, es muy importante tener esto pero muy claro, porque el control de todas las cosas lo tenemos en nosotros mismos y tenemos que empezar por allí. Cuando nosotros empezamos, que este fue el primer tema con el que abrimos Chosen Podcast, que fue los 5 pilares fundamentales, y es que si tú ya sabes cuáles son tus 5 pilares fundamentales, tú todos los días alimentas cada uno de ellos, tú vas a ver cómo tu vida se empieza a alinear para que a ti te empiece a ir súper bien. Asimismo, cuando empiezas a tener crecimiento personal, educación financiera, cuando empiezas a reconocer y a invertir en tu mente, ahí es donde tú vas a proporcionar que tú puedas ganar muchísimo más,
¿sí? Cuando tú te das cuenta que no solamente es estudiar una carrera, sino saber qué crecimiento personal puedes tener, cómo puedes ser independiente, cómo puedes ser autónomo, porque eso es algo muy importante. No solamente quedarte en que vas a estudiar la carrera para salir a trabajarle a alguien más, no, es tener pensamientos de grandeza, una mentalidad grande, ¿sí? De querer algo más. Recuerden que el querer algo más no es malo. Lo que es malo es ser egocéntrico, tener como mucha ambición de poder. Y es que, a ver, la ambición no es que sea como tal en su totalidad malo, porque tú puedes ambiciar muchas cosas, pero es cómo tú le das trascendencia a esa palabra o a esa acción de ambiciar. Porque cuando ya tú eres una persona insaciable, ya obviamente esa ambición se vuelve también en frustración, en impaciente, te vuelves impaciente, te da ansiedad y nunca, pero nunca, pero nunca vas a lograr ser feliz. Porque si no eres feliz con poco, pues no vas a ser feliz con mucho. Y eso es algo que tú debes tener muy claro. Y es que en todos los podcasts yo les he hablado de mantener en la actitud correcta. Y la actitud correcta es la gratitud. Si tú constantemente estás agradecido con lo poco que tú tienes ahora y con lo mucho que tú tienes ahora, tú vas a ver que más adelante eso se va a multiplicar. Tú vas a ver que más adelante tú vas a lograr muchísimas más cosas. Pero lo importante es ambiciar de la manera correcta, desde la humildad y desde la gratitud. Para la ambición les traigo un mensaje que creo Dios puso en mi corazón. Está en Filipenses 4:6 y dice: no estéis preocupados por nada, sino más bien dad a conocer vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y como les decía anteriormente, con total humildad, con un corazón humillado, tú vas a venir ante Dios y le vas a decir cuáles son tus preocupaciones. Dios ya las sabe, pero Él quiere que tú le busques. Él quiere que tú te arrodilles y se lo digas, ¿sí? Que Él quiere que tú sepas que Él todo lo puede, ¿sí? Él quiere que tú tengas confianza en Él, que tú creas en Él. Y si tú lo haces, Él te va a ayudar en medio de la preocupación. Ahora bien, yo definí la palabra preocupación y la separé en dos, en pre y en ocupación. ¿Por qué? Porque la misma palabra lo dice. Pre es antes y ocupación es obviamente ocuparse, hacer algo, ¿sí? Entonces, nosotros vivimos preocupados, o sea que antes nos estamos ocupando. ¿Cómo así? Pues antes de que suceda cierto problema, cierta discusión, cierta situación, tú ya te estás ocupando y muy probablemente eso que tú te estás ocupando no vaya a suceder, ¿sí? Porque recuerden, lo que tú crees, lo creas. Y si tú crees que el día de mañana a ti te va a ir mal, pues el día de mañana a ti cualquier cosa que te pase, tú la vas a tomar a mal. Entonces, ya te estás preocupando, ya te estás ocupando de una situación que muy probablemente no va a suceder porque nosotros tenemos un nuevo comienzo todos los días y tú no puedes ya decir que mañana va a ser un mal día cuando tú ni siquiera has terminado el día de hoy. Entonces siempre piensa en el hoy, no en el mañana. Y la preocupación precisamente en la definición que hablábamos dice que es, es tener dudas sobre el futuro. O sea que nos estamos preocupando, nos estamos ocupando antes de que eso suceda. Y como les digo, muy probablemente eso no vaya a suceder porque digamos de 100 cosas que tú te imaginas que puedan suceder mañana, el 99% de esas cosas no van a suceder. Y tú lo único que vas a traer a tu vida es ansiedad, frustración, cansancio, dolores, mejor dicho, tu salud física y mental va a decaer un 100%.
Y esto mismo sucede porque no tenemos un control. Recuerden, no es lo que nos pasa, sino cómo reaccionamos a lo que nos pasa. Nosotros solo tenemos el control de nosotros mismos. Nosotros solo podemos decidir por nosotros mismos, no por los demás, ni por las situaciones, ni por las cosas que sucedan. O sea que si el día de mañana tú dices, uy, mañana va a ser un gran día, lo que sea, y el día de mañana amanece lloviendo, entonces ya no va a ser un gran día porque amanece lloviendo. No, todos los días son especiales y todos los días traen su propio afán. Así que no te preocupes por lo que tú puedas estar, por lo que pueda estar sucediendo en tu vida, por esa deuda, por esa pelea matrimonial, por tus hijos. Yo sé que es difícil, yo sé que es complicado, pero vuelvo y les digo, cuando ustedes se acercan a Dios y cuando ustedes le piden a Él que les ayude a mitigar todas esas preocupaciones, Él lo va a hacer, pero hay que hacerlo de la manera correcta. Y es que de nada te sirve preocuparte, porque es que tú con preocuparte no vas a añadir ni un centímetro a tu estatura, y esto nosotros lo llegamos a hablar en un podcast. ¿Por qué? Porque es que si tú te preocupas, tú no vas a crecer. Si tú te preocupas, el problema no se va a resolver. Tú debes ocuparte, ¿sí? Y cuando hablamos de ocuparnos, hablamos de en el momento. Por ejemplo, siempre hay una situación que sucede muchísimo que es, por ejemplo, te llama tu esposa, tu esposo y te dice, mira, necesito hablar contigo, pero en persona. Esa persona te dijo eso y tú automáticamente te hiciste una película en tu mente y dijiste, ahora yo qué hice, será porque yo dije esto, será porque hablé con tal persona, pero yo no hice eso, pero será que es por eso, ay no, será que ella se acordó de esto, ay, no. Y nos empezamos a preocupar y cuando tú vas a hablar con la persona, no era nada de esas cosas que tú pensaste, no era ninguna de esas cosas que tú pensaste. ¿Por qué? Porque vivimos preocupados. Y realmente, si hubiera sido alguna de esas cosas que tú pensaste, ¿qué ibas a hacer? ¿Por qué? Porque te preocupaste por qué iba a pasar, pero no te ocupaste. Tú simplemente estuviste pensando, "Ah, y si se enoja por esto, y si se enoja por esto", pero no estabas pensando en qué solución ibas a dar. Entonces, al fin y al cabo, te estás haciendo un mal, porque te preocupas, pero tampoco le das una solución. Entonces, la idea es que cuando sucedan las cosas, cuando suceda la discusión, cuando esa persona hable contigo, independientemente de lo que sea, en ese momento te ocupas. ¿Cuál puede ser tu ocupación? Ah, que tú quieres de pronto, no sabes cómo responderle, quieres de pronto evadir el tema, pues tú te tomas un espacio, la otra persona también lo debe entender, pero es ocuparte en el momento, no preocuparte. Bueno, llegamos a otro punto que a mí me encanta, que son los límites. Y cuando yo leí qué significaba límites, me quedé como reafirmando lo que yo ya pensaba de los límites. Y dice, los límites es expresar lo que necesitamos y qué es lo que queremos, teniendo en cuenta las necesidades y deseos de los demás, poniendo límites, o sea, fronteras que no queremos que crucen los demás, y es aprender también a recibir esas fronteras, esos límites que nos ponen los demás. Y bueno, así mismo como dice aquí, los límites son muy importantes. ¿Por qué? Porque si nosotros no expresamos lo que nosotros queremos en nuestra vida, si nosotros ni siquiera sabemos qué es lo que queremos y qué es lo que necesitamos, ¿cómo, o sea, con qué cara tú vienes el día de mañana, después de que le permitiste a una persona durante 2, 3, 5 años hacer lo que se le diera la gana contigo, venir a ponerle límites? O sea, nunca es tarde para tú poner un límite, pero es muy importante hacerlo desde el comienzo. Se los digo por experiencia, porque ya me ha pasado muchísimo que por no poner límites he permitido que muchas personas me lastimen y por ende no es culpa de las personas, no es culpa de ellos haber hecho eso. ¿Por qué? Porque ellos lo hicieron por ignorancia. Ellos no sabían qué era lo que yo necesitaba ni qué era lo que yo quería. La que se lastimó a sí misma fui yo misma
por haber permitido, por no saber qué era lo que necesitaba, qué era lo que quería, cuáles eran las personas que quería en mi vida y qué era realmente lo que yo estaba buscando tanto en una amistad como en un noviazgo, como estar en pareja y también con familia, ¿sí? Recuerden que la familia de uno no la escoge, pero los amigos, que son una familia añadida, uno sí la escoge. Tú sí decides cuáles van a ser, cuál va a ser esa familia, cuál va a ser tu segundo hogar. Eso tú sí lo escoges, eso tú sí lo decides. Por eso es muy importante primero autoevaluarte, saber qué es lo que tú quieres, qué es lo que tú necesitas. Porque recuerda que nadie sabe que tú te estás ahogando si tú no pides ayuda. Si tú no dices, mira, esto no me gusta, mira, esto sí me gusta, mira, tú pasaste este límite, mira, tú no me estás aportando nada, mira, no me interesa tener una relación contigo. Y yo creo que aquí viene la parte que yo creo que a todos se nos dificulta y es la palabra no. ¿Por qué? Porque yo considero que soy una persona que a todo le digo que sí, a todo le digo a que sí, a pesar de que vaya en contra de mis no negociables, que ya lo vamos a hablar un poquito más adelante. Pero a pesar de que vaya con cosas que realmente yo no quiero hacer, con cosas que a mí no me gusta, con cosas que yo no comparto, siempre le he permitido a personas eso. Y es algo que he estado trabajando. ¿Por qué? Porque eso también ya lo hablamos en un podcast y es que recuerden que siempre hay dos opciones para responder. A ti te hacen una pregunta, a ti te hacen una propuesta, a ti te piden un favor y tú tienes dos opciones, o decir que sí o decir que no. Y las dos opciones son súper mega válidas, porque si tú dices que sí, bueno, súper bien, chévere, y le ayudas a la persona. Y si dices que no, también súper bien, súper chévere, porque no vas a hacer algo que vaya en contra de tus principios, de tu moralidad, de lo que tú piensas, de lo que tú crees. Entonces es súper, súper importante autoevaluarse y conocerse. Ahora bien, cuando nosotros nos conocemos, cuando ya sabemos qué es lo que queremos, qué tipo de personas son las que necesitamos, entonces ahora sí vamos a establecer cuáles son nuestros no negociables. ¿Cómo así? O sea, son no que definitivamente no vamos a negociar con absolutamente nadie. ¿Por qué? Porque eso va en contra de nuestros principios, en contra de nuestros pensamientos, en contra de nuestro criterio. ¿Por qué? Porque si tú ya te evaluaste, si tú ya sabes qué persona eres, obviamente van a haber cosas que tú no vas a estar dispuesto a negociar con nadie, que tú no vas a estar dispuesto a hacer por nadie, ¿sí? Y esa otra persona lo va a tener que respetar. Entonces es muy importante. Otra cosa es poner parámetros, o sea, establecer tú cómo vas a empezar a reaccionar ante ciertas situaciones y qué cosas vas a permitir como que sucedan. Por ejemplo, un parámetro puede ser cuando, si eres una persona muy explosiva, un ejemplo, tú te vas a poner el parámetro de que cuando tú te enojes con tu esposa, con tus hijos, con familia, con amigos, con lo que sea, tú no vas a azotar puertas, tú no vas a azotar ningún objeto, tú no vas a, a golpear la pared, tú no vas a hacer ninguna muestra de agresividad, ¿sí? Eso puede sonar muy tonto, puede sonar como que hay, pero no lo es. No lo es, ¿por qué? Porque así como tú le pegas a un objeto, a una puerta, tú azotas cosas y permites que tu enojo y tu agresividad trascienda a objetos, eso quiere decir que tú puedes el día de mañana agredir a otra persona. Eso quiere decir que tú vas a faltarle el respeto a otra persona. Tú puedes decir, yo soy incapaz de pegarle a mi esposo, y soy incapaz de pegarle a mi esposa, pero tú no sabes el enojo que tan grave sea. Por eso es muy importante ponerte parámetros, ¿sí? Hasta esto me permito llegar, no más. Si es necesario que yo me vaya, que yo me encierre, que me separe del mundo por unos días, lo voy a hacer con la finalidad de no lastimar a nadie. Entonces es muy importante establecer parámetros. Y por otro lado, establecer límites. O sea, hasta aquí te permito que llegues, no permito que me levantes más la voz, no permito que hagas ciertas cosas,
porque eso a mí me enoja, eso a mí no me gusta, ¿sí? Entonces es muy, pero muy importante. Bueno, y no solamente es eso, ¿no? Hay que tener en cuenta que así como nosotros establecemos en otras personas, ellos también van a establecer en nosotros. Y ahí es donde tenemos que aprender a recibir, porque probablemente mis principios, lo que yo pienso, lo que yo creo, no va a ser lo mismo que piense o que crea otra persona. Entonces para mí puede estar bien decirle cierta palabra, pero para ella no. Y yo tengo que respetar ese límite, ¿sí? Porque hasta ahí es donde ella me ha dado la confianza, donde esa persona me ha permitido llegar. Ahora bien, los límites no solamente son buenos establecérselo a los demás, sino que los límites son buenos establecérnoslo a nosotros mismos. ¿Por qué? Porque cuando nosotros tendemos a tener preocupación, para que lo vamos alineando un poquito los dos temas, cuando tenemos preocupación, nosotros no nos ponemos un límite a ese pensamiento, ¿sí? A esa cosa que estamos pensando todo el día, no ponemos un límite, sino que nos permitimos pensar, repensar, agobiarnos, llegar al punto de llorar, de estresarnos, de empezar a enojarnos con todo el mundo, a tratar mal a todo el mundo, y eso no está bien. Por eso es bueno aprender a poner límites y a saber hasta qué punto puedes llegar. Tú estás pensando en eso, pues bueno, vamos a ocupar esa mente, vamos a leer, vamos a escuchar un audiolibro, vamos a salir a correr, vamos a hacer ejercicio. La mejor manera de impedir que la mente piense lo mayor posible en eso es ponerte a hacer otra cosa. Ah, que ya te vas a dormir. Pues bueno, mientras estás acostado, mientras te vas a dormir, vas a escuchar un audiolibro, vas a escuchar música, o sea, haz cosas que tú digas, esto me saca de cualquier pensamiento, me saca de cualquier situación. Es muy importante. Eso también para los malos hábitos. Cuando tú te aprendes a poner límites, cuando tienes malos hábitos, empiezas a lograr grandes cosas, como por ejemplo ver las redes sociales, levantarte temprano, te pones límites hasta cuánto tiempo vas a estar con el teléfono, que seas tú el que domine tu tiempo, que seas tú el que domine tu celular, no que eso te domine a ti. Recuerda lo que es muy importante. Lo mismo con las emociones. Si tú te sientes triste, si te dio rabia algo que te dijo una persona y sientes ganas de llorar, llora, pero no permitas que nadie te vea en tu vulnerabilidad, sino que tú te vas, te aíslas, lloras, pero te pones un tiempo para llorar. Tú dices, bueno, voy a llorar 10 minutos, pero voy a llorar así que me desgarro, mejor dicho. Suena la alarma de 10 minutos y tú automáticamente tienes que dejar de llorar. ¿Por qué? Porque cuando nos empezamos a poner límites, cuando nos empezamos a poner esa barrera que nos dice hasta aquí, tú empiezas a tener un mejor control, tú empiezas a tener dominio propio de tus acciones, de tus palabras, empiezas a medir muchísimo más lo que ves, lo que escuchas, lo que hablas con las personas con las que estás. Entonces recuerda que los límites no solamente es para establecerlos y que lo cumplan los demás, tú también tienes que establecer tus propios límites para poder llevarte bien con todas las personas. Sí, obviamente tú no eres monedita de oro para caerle bien a todo el mundo, pero es bueno porque eso te va a permitir tener mayor relación. Tú vas a poder hacer relación donde tú quieras que vayas porque tú sabes tener un control, sabes escuchar, sabes hablar, sabes expresarte. Entonces eso es muy, pero muy importante. Recuerden que en esta parte también entra mucho lo que piensan y lo que dicen los demás de nosotros mismos. ¿Por qué? Porque si tú pones límites y tú sabes hasta dónde escuchar, hasta qué punto vas a guardar en tu mente y en tu corazón, tú vas a saber que el resto de las cosas que la persona diga o piense de ti no van a ser relevantes para tu vida, ni lo bueno ni lo malo, porque eso ya lo hablamos también en un podcast, donde decíamos que
que lo bueno que te digan no suba tu ego y lo malo que te digan no baje tu autoestima. Tú tienes que estar en un punto neutro donde tú ya sabes tú quién eres, cuánto vales, lo bueno que tú eres, lo malo que tú eres, el proceso que tú estás llevando, en qué tú estás mejorando, cuáles son tus falencias. Tú ya te reconoces, tú ya sabes qué es lo que tú tienes y tú tienes espejo en tu casa como para que alguien te diga qué es lo que tienes que hacer o cómo te tienes que ver, cómo te tienes que vestir. Tú ya sabes. Entonces es muy importante no darle relevancia a ese tipo de comentarios y asimismo cuidar cuáles son las palabras que salen de nuestra boca para o hacia las demás personas. Por último, vamos a hablar de la corrección. La corrección es la cualidad de lo correcto. Y cuando escuché esta definición, se me vino a la mente cambio, la palabra cambio. ¿Por qué? Porque la corrección es un cambio para tu poder corregir lo malo, tienes que pasarlo a lo bueno, o sea, tienes que cambiar, tienes que mejorar eso que tú estás haciendo mal en estos momentos. Y no sé, pero a mí se me viene y tengo un conflicto con esta palabra porque realmente, ¿qué es lo correcto? Porque probablemente para lo que para mí es correcto, probablemente no es correcto para otra persona. Y yo creo que dentro de lo correcto está los parámetros que hemos establecido todos como sociedad, como de devolver la billetera a alguien que se le cayó, devolverle el teléfono a quien se le perdió, o sea, como que tenemos ya eso establecido, pero realmente lo correcto muchas veces cuando hablamos de palabras, cuando hablamos de acciones, muchas veces no estamos como en la misma sintonía de saber qué es lo correcto. Por eso yo, que soy creyente, que de verdad estoy muy alineada con Dios y con su palabra, yo creo que lo correcto es lo que está escrito en la Biblia porque la Biblia es un manual de instrucciones. Aquí te guían paso a paso de cómo tú puedes cambiar y cómo puedes hacer lo correcto, cómo puedes llegar a ser semejante a Dios y cómo puedes seguir su camino y sus pasos. Entonces yo creo que es muy, pero muy importante para todas las personas que creemos que nosotros nos alineemos con su palabra, porque realmente en su palabra nosotros vamos a encontrar muchísimo crecimiento. Yo me quedo aterrada porque yo normalmente leo muchos libros de crecimiento personal y demás, pero un gran libro de mucho crecimiento, no solo espiritual, sino mental, financiero, matrimonial, o sea, de todo lo que tú te puedas imaginar está en la Biblia como es una guía de todas las áreas por las que tú estés pasando. Y realmente me gusta mucho porque justo en la parte de atrás de la Biblia, para todos los que tengan la Biblia, que todavía no saben esto, que cuando yo me di cuenta yo que como que wow, es que atrás de la Biblia te guían cómo tú puedes leer la Biblia y cuáles son los sentimientos o emociones que te están dominando en estos momentos y que tú puedes leer esa palabra que te puede reafirmar en lo que tú estás sintiendo o te puede cambiar totalmente la mentalidad o puede reforzar tu fe. Entonces yo creo que es muy importante saber cuando tú estás enojado, cuando tú estás triste, cuando tú estás frustrado, cómo puedes crear a tus hijos, cómo puedes tener un excelente matrimonio y todo eso está aquí en el manual de instrucciones, en la Biblia. Entonces, si tú quieres saber qué es realmente lo correcto, y tú también crees en Dios, te invito a que leas un poco más de su palabra y que no lo hagas realmente como con un fin religioso y que tienes que ser así, no, que lo hagas con un fin de crecimiento, con lo que tú estás buscando. Si tú quieres ser exitoso, si tú realmente estás buscando algo más allá, que tú lo leas como un libro de crecimiento, porque realmente la Biblia es un libro y tú la puedes leer del inicio al fin y demás. Yo creo que los versículos y los libros están separados, pues obviamente para uno poder como que guiarse un poquito más con su palabra, como que un libro habla más de este tema, el otro libro habla más de este tema, como para poder, porque realmente la Biblia es muy grande, entonces yo creo que más que todo es así.
Entonces, los invito de verdad a que lo hagan, a que crezcan en todas sus áreas y que realmente esas tres cosas las alineen para que le empiece a ir mejor. Porque si tú vives preocupado, si tú no te pones límites y no le pones límites a los demás, y adicional a eso, no te corriges, que básicamente va en los límites, ¿sí? Que es la corrección de tus actos. Como yo les decía anteriormente, cuando tú le pones límites a los demás, tú tienes que ponerte un límite a ti mismo y saber cómo dominar esas emociones y que tú sabes que estás haciendo mal, que tú sabes que estás lastimando a las demás personas, cómo las puedes corregir. Y no sé, pero cada tema que toco, cada tema que va llegando a mi corazón, siempre tiene que ver con algo anterior o siempre tiene que ver relacionado, por ejemplo, en estos casos que tocamos tres temas y yo creo que es muy importante relacionar todo lo que nosotros hablamos, todo lo que nosotros vivimos con lo que estemos trabajando. Si tú estás trabajando tu mentalidad, empieza a relacionar todo lo que te pasa con tu mentalidad. Estás trabajando en tus emociones, empieza a relacionar todo con lo que tiene que ver con tus emociones y vas a ver cómo te va a empezar todo a fluir muchísimo mejor. Porque como hablaba con una amiga, nosotros siempre vivimos en automático. Nosotros vamos por la vida que pase lo que tenga que pasar y no estamos como pendientes a de pronto a señales o a personas que se nos ponen en la vida. Y yo creo que, y esto ya se los he dicho, que yo considero que nada es por casualidad, todo ya está escrito, todo está organizado para que te vaya de la manera que te vaya. Y recuerda que tanto lo bueno como lo malo que te pasa es un aprendizaje. Todas las personas buenas y malas que llegan a tu vida llegan con un propósito para reforzar algo en ti, que probablemente tú en estos momentos, si no te estás analizando, no estás sabiendo qué es lo que está reforzando Dios en ti, ¿sí? Tu paciencia, tu rabia, tu frustración, tu enojo, tu ego. ¿Qué es lo que Dios hoy está tocando contigo? Y esta es la invitación del podcast de hoy, que te conozcas y sepas qué es lo que Dios está tratando contigo en estos momentos, en estas dificultades o en esta dichosa vida, este dichoso momento que estás teniendo en estos momentos. ¿Qué es lo que está tratando contigo? Porque hay buenos tiempos y hay malos tiempos. Entonces, ¿tú cómo estás en estos momentos? ¿Cuál es la emoción que te domina en estos momentos? ¿Estás en gratitud? ¿Te encuentras feliz con lo que tienes? Así que pregúntate eso. Y quiero que me dejes en los comentarios si este episodio te gustó, qué es para ti la preocupación, qué son los límites y qué es la corrección para ti. Así que, no siendo más, que estés muy bien, que Dios te bendiga y que tengas un feliz fin de semana y una feliz próxima semana. Chao, chao.